certificado de función, en este se registra la secuencia de causa que terminó en la muerte, identificando especialmente la causa básica de función, como vengo mencionando anteriormente. Es decir, la que dio el inicio a esa secuencia, excluyendo la forma de morir, los signos y síntomas, como también las causas triviales, que son aquellas que por sí mismas no pueden causar la muerte, y excluyendo también las causas no relacionadas con la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte. ¿Qué razonamiento debe hacer el médico ante la historia clínica y ante el certificado de función? Ante la historia clínica, el razonamiento es el mismo que te dieron en la escuela de medicina. Razonamiento clínico habitual basado en anamnesis, exploración física, resultados y exámenes y análisis de laboratorio y gabinete, hasta formular el o los diagnósticos competentes al final del egreso o al final de la consulta. En el caso del certificado médico de función, el razonamiento es retrospectivo de búsqueda de identificación de la causa básica de función, explicando cómo se fue generando la sucesión de hechos clínicos que culminó en el deceso. Se fijan cómo los objetivos, aunque lo llene la misma persona, son totalmente distintos. Y su ámbito de acción también es muy diferente. La historia clínica es para uno, el certificado de función es para todos. Bien, tenemos también la parte de las secciones especiales del certificado médico de función, que son, en este caso, nosotros la tenemos numerada de la pregunta 14 y la pregunta 22 del certificado de defunción de la República Dominicana. Y en la parte de las muertes, en el caso de la pregunta 14, la muerte cuando ocurre en mujeres en edad fértil, esto para detectar si fue una muerte materna o no, o si fue materna tardía, para ver toda esa parte. Recuerden que nuestro país tiene como meta reducir la mortalidad materna, las mortalidades maternas evitables. Y el apartado sección, que se llena en el caso de que las muertes sean accidentales o violentas, que ya deben de ser levantadas y llenadas del mismo certificado por otra institución, que es el Instituto Nacional de Ciencia Forense, INACIF. Es el encargado de esta parte. Aún así te llena este certificado, aparte que ellos tienen otro para hacer esos levantamientos. Es el mismo, el médico legista o el médico forense debe de llenar esta certificación de defunción, ya sea con diagnóstico presuntivo definitivo, ya que cuando el legista levanta se inicia una investigación legal y no siempre los diagnósticos son definitivos, a veces son un diagnóstico presuntivo. Vamos a ver ahora lo que es el decálogo para la certificación de defunción. Primero, ¿qué debo de hacer? Primero, contactar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Segundo, utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Tercero, emplear letra legible tipo molde o de imprenta. Tiene esa parte en el certificado de defunción. Los que han podido verlo y conocerlo, arriba lo dice gigante, lo dice grande, dice esta parte, que se escriba en letra legible tipo molde. Dice también que se eviten las abreviaturas y las siglas, ya que usted no está llenando este instrumento para otro médico,
lo está llenando para un civil que le va a dar un uso a un ciudadano. Quinto, determinar las secuencias lógicas entre las enfermedades desde la causa directa que produjo la muerte hasta la causa básica de defunción, y registrar siempre que sea posible los intervalos de tiempo entre el comienzo de una enfermedad o una complicación y la muerte, siempre y cuando se tenga. Sexto, se debe anotar una sola causa por renglón. El certificado consta con 6 líneas y 2 partes. O sea que solamente sería posible poner 6 diagnósticos, porque se debe anotar una por renglón. Se deben de anotar las enfermedades y síndromes sin ambigüedades. Se debe evitar en lo posible la anotación de causas mal definidas y causas imprecisas como única causa o como causa básica de la defunción. Evitar, hay casos en los cuales es simplemente la única información que se tiene. Seguir las recomendaciones para especificar las causas de función. Y décimo, emplear los casos de que proceda los apartados especiales del certificado de función, ya sea la pregunta 14 para muerte de mujeres infértiles y la pregunta 22 en caso de que la muerte sea violenta. Bien, lo primero, mencionaba contactar la defunción y completar personalmente el certificado de función. Esa parte creo que está clara, aún así le especifiqué aquí la transparencia y le voy a explicar. Es esencial ver, creo que lo mencioné ahorita, ver y explorar el cuerpo de la persona para comprobar su fallecimiento. Nunca se debe dar un certificado sin evidencia de la defunción. Recuerden el caso de Quirinito y otros más que no salieron a la luz. La ley prevé que este tipo de casos sean certificados por un médico legista. Todos los datos incluidos en el certificado de defunción son importantes, desde la variable de carácter sociodemográfico hasta el carácter de tipo médico, o sea, las causas. Eso, si exija un documento oficial, cédula, pasaporte, acta de nacimiento. En el caso de que esté en un establecimiento, la historia clínica, están las informaciones relevantes, de algo que se pueda comprobar. El médico debe llenar cuidadosamente cada uno de los datos y verificar que estos sean verídicos. Ya con lo anterior de que sea un documento oficial, porque de ahí a comprobar que familiar le trajo, por ejemplo, un acta de nacimiento, el médico no es oficial civil para decirle, bueno, ese acta de nacimiento es falsificado o lo por el estilo. En este caso yo exijo un documento, lo que sí deben de hacer es tener esa evidencia, o sujetarles esa evidencia que tiene a mano, quedarse con, no sé, una copia, algo por el estilo, en esos casos. Y al firmar el certificado de función, el médico es responsable de todo el contenido del mismo. O sea que si yo digo que yo hice un levantamiento en base a interrogatorio de familiares y digo que Juan Pérez era hermano, primo, vecino, esposo, esposa del fallecido ahí, obviamente el certificado provee el número de cédula de esa persona, y eso
sea, esa información que esa persona certifica o que prevé, ya sea por ignorancia o no, inmediatamente afirma, es responsabilidad de él la misma. Por eso la primera persona que cuando pasan este tipo de cosas, de investigaciones, siempre sospechan del médico. En su mayoría de casos, en 99.9 de los casos, siempre se descarta el médico, pero siempre el primero que se le pregunta porque él es el responsable de lo que escribió ahí. Con esto tampoco no es que hay, que de hecho se tiene, pero no es que se debe tener un temor leyendo el certificado siempre y cuando se haga de la manera correcta. Porque por usted llenar un certificado no lo van a meter preso, pero por usted cometer una imprudencia en el mismo, sí puede tener repercusiones. Quizá no las tenga, pero podría. Y a eso va con esta parte de utilizar toda la información disponible sobre una persona fallecida. Si usted interroga a los familiares, si ellos tienen algo, ya sea por escrito, demás, otra información que pueda apoyar para dar luz al médico para certificar, es mucho mejor. Todo lo que sea adicional, información de esa persona, es importante y ayuda a aclarar el evento. Esta parte ya la había hablado, o sea, no es un secreto para nadie en el mundo, porque en el mundo los médicos no tienen buena letra, vamos a decirlo así. Se puede malinterpretar un dato o cualquier otra cosa, por eso se le exige que sea letra legible, preferiblemente el molde o tipo imprenta, para que no haya confusión. Ese punto fue esa parte de la presentación. A ver si han hecho alguna pregunta. Sí, sí, ya usted lo realizó y tiene su certificado a mano, si no, no, es válido. Otra pregunta aquí hacen. Tengo una persona que su familiar murió en el 66, murió en la casa y de la Junta la enviaron a salud pública. Eh, Fíjense algo, eh, ustedes deben de tener en cuenta siempre hasta dónde está delimitado el rol de salud pública, el rol de usted, el rol del hospital, el rol de la dirección provincial. Y el rol de salud está delimitado única y exclusivamente hasta el llenado del mismo, de ese instrumento, de darle esa atención al ciudadano y entregársela y orientarlo a dar los pasos que éste debe. Hasta ahí termina el rol de uno y de otro. En el caso de la DPS tiene un poquito más, que en este caso sería la parte del registro y luego la custodia del mismo. Sin embargo, ya esas son cosas que salen de las manos de salud. Eso fue una negligencia ciudadana, una negligencia civil, y eso de manera legal tiene su proceso
un proceso con un abogado y ya el ministerio no tiene responsabilidad en eso. Lo único que podría darle el ministerio en el caso de que existiera un registro de ese año, del 66, no hay registro, no existen registros. Aquí en el ministerio ni ninguna dirección provincial tiene registro de eso. Puede, quizás, tal vez, lo dudo mucho, que en el Archivo General de la Nación pueda haber algún registro de esa época. Realmente el ministerio tiene registro desde, y no todos tienen archivos, no todos tienen datos sensibles como nombre y cédula, porque muchas de esas informaciones solamente se tenían de manera estadística, o sea, causa y datos relevantes para el análisis. Desde el 86 a la fecha en base de datos. Y solamente lo que entraron al sistema. Otra cosa es que la ley establece que los datos se guarden en archivos solamente hasta 5 años. Posterior a eso deberían se eliminan esos datos sensibles y previo a una digitalización de los mismos. O sea, para ese caso que menciona María Trinidad Sánchez, debe de buscar un abogado y reconstruir eso de manera por la vía civil. El ministerio no tiene ya que ver en eso. Y en el caso de como una ayuda a esa persona, lo más que usted podría darle sería una certificación. Ya sabemos que no se encuentra, pero en el caso de que se encuentre una certificación de que ese registro se encuentra en nuestra base de datos, si se tiene la copia del certificado, una copia. Y en el caso de que no se encuentre, una comunicación diciéndole que esa persona no se encuentra registrada aquí. Sí enviaremos, no la estamos enviando, pero ya que nos lo han pedido, enviaremos las diapositivas. Sí, pueden hacer el curso todo el personal de salud. Yo pondré el link después que termine la siguiente diapositiva, que es corta. Juan Carlos, con relación al INACI, la codificación es un tema que tenemos en el tapete. Ese caso lo tenemos. ¿Quién debe certificar la muerte en la casa? Y como yo decía hace un momento, la certificación de muerte es única y exclusivamente para el médico, no importa el médico que sea. Ahora, en la casa, las demarcaciones rurales, tiene tanto la responsabilidad de hacerlo el médico de la unidad de atención primaria más cercana o del hospital más cercano, como podría hacerlo el médico legista también, en caso de que el médico se niegue a llenarla, siempre y cuando tenga una justificación viable, ya sea que esa persona no estaba dentro de su visita, o esa persona es relativamente nueva y podría haber algo, o sea, pudo haber dolo, o sea, pudo haber signo de violencia, envenenamiento, algo por el estilo. Podría levantarlo un médico legista, pero en este caso es responsabilidad de la unidad de atención primaria o el hospital más cercano llenar esto a nivel
nivel de responsabilidad, más de la unidad de atención primaria, ya que esto hacen visitas domiciliarias. De hecho, Corniel sí está establecido por el área médica. Se está trabajando ahora a nivel de rectoría para que ustedes repliquen este taller. Obviamente, el que esté enganchado, esto sería simplemente, se le daría a ustedes una inducción respondiendo a estas preguntas que a veces pueden que queden o no claras en el curso. Esas preguntas puntuales. Envía saludos también a Salomé. De que perdí su número, que me escriba. Bien, vamos a ver ahora la parte de la certificación, cómo se hace. O sea, vamos a ver registros de manera llenada correctamente. Vamos a ver esta parte del modelo internacional. Yo hablaba anteriormente, cuando definía esta parte, sobre lo que era causa directa, causa antecedente y causas contribuyentes. Aquí en este esquema se ve exactamente más claro. Por cierto, es exactamente, repito de nuevo, lo que tenemos en el país en nuestro certificado. En la parte de los intervalos, donde ustedes ven esas flechas rojas que tiene ese más y ese menos, es que el certificado debe llenarse en ese orden cronológico, desde lo crónico hasta lo agudo, desde lo que tuvo más tiempo a lo que tuvo menos tiempo. Por eso se dice que el certificado debe llenarse de abajo hacia arriba. Uno por una cierta lógica mecánica de cuando aprendió, uno siempre inicia de arriba hacia abajo. Pero la parte de las causas debe llenarse las causas de abajo hacia arriba. Bien, vamos a ver cuáles son esas formas correctas de llenar el certificado, de colocar las causas. Por ejemplo, la primera vemos que no es obligatorio ni necesario llenar todos los renglones del certificado. Se fijan que están puestos los tiempos. Tenemos casos en la cual se colocan, se le dice a veces al médico que tiene que completar todo, como yo decía anteriormente, y no se le explica bien esta parte. Y tengo muchos casos donde llegan certificados cuando lo pedimos, incluso cuando lo digitan a sí mismo, porque tampoco se da cuenta la persona que carga la información, que simplemente la persona replicó lo mismo. Por ejemplo, en ese mismo diagnóstico que tiene hipertensión e infarto agudo del miocardio, quedan 4 líneas disponibles y la persona que lo llena, el médico que lo llena, escribe debajo, para no dejarlo vacío, escribe hipertensión, infarto agudo del miocardio, hipertensión, infarto agudo del miocardio.
Hubo uno que le puso a todas las 6 líneas hipertensión, 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 hipertensión. Y no necesariamente, simplemente los diagnósticos propios y conocidos. O sea, puede tener 2, como puede tener 3, como puede tener 1, como puede tener 4. Hay otro ejemplo. De otro distinto al anterior. Se fijan en el anterior, que es una muerte violenta. Este no tiene intervalos. No se conocía en el momento. Y por ser muerte violenta lo levanta un médico legista, el cual también por tal razón no conoce los tiempos en que ocurrió cada una de estas. Este otro ejemplo está casi completo hasta la última línea. La muerte violenta. Bien, esa es la parte de ya con información ya llenada de manera correcta, obviamente, para que vean. Entonces, a continuación voy a responder las preguntas que tengan y enviarle el link en el chat. Les pondré los links tanto como la búsqueda en Google para que, o sea, en Google Play y en el App Store de Apple tienen el curso del correcto llenado de función en una aplicación, pero también le pondré el link directamente, tanto de la búsqueda en Google como de la página de la OMS, del Aula Virtual de Salud Pública. Correcto, Fausto.
Juan Carlos, como decía anteriormente, si ya tiene este certificado, si ya hizo el curso y tiene su certificado, no tiene que volverlo a hacer. Incluso usted puede entrar de nuevo al- a la plataforma del curso y simplemente imprimir su certificado. Ahí tienen el link. También voy a poner el link de la búsqueda en Google, de cómo aparece. Si tiene su certificado, no hay ningún problema. Si no tiene el certificado, debe de hacerlo de nuevo, porque eso es lo que se le va a pedir el certificado. Esa es la evidencia de que se realizó ese curso. Bien, ahí tienen el link o los links del curso del correcto llenado, el que tiene el aval, ya que este es un taller informativo, no tiene un aval como tal, ese sí tiene un aval. Sí, será enviado, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta referente a al tema del correcto llenado? Si no hay más preguntas, entonces daré por terminada esta sesión y pasen un feliz resto del día. Sí, todos los médicos pueden hacerlo.